Su imagen va unida a una batuta, a un pelazo y a un bigote maravilloso, ya saben de quién hablo, de Luis Cobos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Luis. A ver. Aquí, María, la familia. Aquí la María. ¡Qué honor! Qué ¡Qué buena. orgullo! ¡Qué orgullo! Mi Ella es la paisano diosa me dio de Campo de familia. Quintana. No yo, ella. Bueno, es que ha dicho que eres la diosa de Campo Ay, de no, Criptana. no. Yo soy un pequeño Mindundi. Qué va, Y qué además va, qué somos va. familia. Por eso, Claro, si llevo toda la tarde hablando de ti como tío Luis. Ah, Y yo qué le dije, digo, bien. vamos a ver, yo explico, digo, es el hermano de mi tío, digo, todos mis primos, de hecho, son Cobos manjabacas. Exacto. Y además tenemos muy buena familia, porque él, bueno, aparte de que toda la familia, bueno, todas las familias no son buenas. No. La familia buena es la nuestra. Bueno, quiero decir que tenemos una familia muy unida, que va mucho allí, Es verdad. que tenemos muchas relaciones, y yo solo voy a contar una anécdota, que además lo he hablado con mi hermana Que sea Feli. la buena, no la Buena. Nos vemos en bodas, bautizos, comuniones y bueno, BBC. y funerales. Y funerales. No. BBC. Y funerales no. No vamos a dejarlo. Pero, por ejemplo, en las bodas a nosotros nos tenía mi tía Conce muy dicho que, La tía hombre, Conce. ya cuando él llega aquí, todo el mundo está con él, el autógrafo. Ahí, por favor, vamos a dejarlo un poquito tranquilo porque se le molestaba, pero él, desde luego, nunca ha puesto una mala cara. Siempre firmando con la gente del pueblo. Entonces, mis hermanas y yo lo que hacíamos era en las bodas de mis primos, en la boda de Quique concretamente. Quique Entonces, Conce. cuando él posaba con la gente que quería hacerse la foto con él, mis hermanas y yo nos poníamos detrás y salíamos como de atrezo para tener la foto sin De molestar. groupies, de groupies. Sin molestar, ¿eh? Sin molestar. Y de hecho Qué mi linda, hermana María. tiene fotos. Fantástica. Es un... es y fantástica. es el- María, ya deja de describirme a mí. María, además de ser una gran persona, es súper profesional, atiende a su pueblo y a su gente, y de verdad que yo soy Hombre, fan de María. Vamos a ver, nos ha Punto. contado que tienes un parque, nos Ahí tuteamos, está. ¿no? Porque Sí, ya eres claro. tío Luis. Yo iba a tratarle de usted, pero ya cuando me he Ya tío enterado Luis. Doña Sonsoles, del vínculo le doy su con, permiso. con manjabacas, pues ya nos tuteamos. Ya llevamos el pelo igual Entonces, las sí, he dicho deportivas. que vais todos iguales, sois la familia ¿Iguales? todos iguales. Entonces, tú tienes un parque y ahora Y vamos una a... estatua. Y una estatua, y ahora vamos a por la rotonda. A por una rotonda, que me van a la rotonda. Y que sepáis solo una cosa, en mi pueblo hay un talento musical tremendo. Sí. Pisas ¿no? una baldosa y salen músicos. Y eso Fíjate. es gracias a este Mira, de señor. 14.000 habitantes hay 1.400 músicos. Imagínate que en Madrid hubiera 500.000 músicos. Por si no tuve más remedio que salir músico. Pero algo tiene el agua del campo de Criptana para dar tantas Y las estrellas. siestas que Sara nos Montiel, daba, María, y las Luis siestas Cobos. que nos daba. Iba al colegio, eso me lo contaba mi madre, y en la siesta se ponía a ensayar Ah, el clarinete. Y entonces le decía a mi madre, vaya la siesta que nos está dando el Bueno, hay que Cobos. precisar que en La Mancha, a las 3 de la... Hace años... Esto es un a las formato, 3 de la ¿eh? Yo estoy tarde- viendo que aquí hay un A formato. las 3 de la tarde Sí. no había nadie en la calle. Exacto. De las 2 a las 4, Ah, del porque calorario. hacían 42 grados. Claro. Yo creo que hay cambio climático, pero de niño en La Mancha, en mi pueblo llegaba a menos 7 grados y a más 42. Pues entonces... Solo digo eso. Y todas las navidades nevaba. Ahí me quedo. Y en ¿Y la ahora no siesta nieva? ensayaba. Ahora no nieva. Ahí está el cambio climático. Bueno, que se enrolla la familia. Que se enrolla la Y yo familia. quiero que ustedes vean los orígenes de Luis Cobos. Nacido el 30 de octubre de 1948 en Campo de Criptana, un pequeño pueblo de La Mancha, Luis Cobos crece rodeado de música y tradición. Mi padre era aficionado porque en mi pueblo, Campo de Criptana, con solo 15.000 habitantes hay 1.200 músicos, casi el 10% de la población lo son. Desde muy temprano su vida queda marcada por una vocación que acaba llevándolo a escenarios de todo el mundo. Todos mis hermanos estudiaron solfeo, aunque solo yo me haya dedicado a la música profesional. Un día me pusieron un clarinete en las manos y así empecé. A los 15 años fundé una escolanía de 52 niños en Ciudad Real. Llega a ingresar en la Orquesta Filarmónica Beethoven, la formación musical de su propio pueblo, célebre por su intensa vida musical. A finales de los años 60, el joven Cobos se une a un grupo de rock llamado Conexión. Con ellos toca saxofón, piano, flauta e incluso mellotrón. Este es su primer contacto con la música profesional. En 1966 formó un grupo que se llama Conexión y cuyas canciones pop alcanzaron el éxito no solo en España, sino también en otros países de Europa.
En los años 80 trabaja y participa como arreglista en álbumes de artistas de la talla de la Orquesta Mondragón, Obús, Tino Casal, Olé Olé y en el primer álbum de Mecano. Aunque me haya dedicado a la música moderna últimamente, mi niñez está muy marcada por los clásicos. Pero Luis busca algo más, una música que uniera lo clásico, lo moderno y lo popular. En 1982 llega el momento decisivo. Graba en los míticos Abbey Road Studios de Londres, con la Royal Philharmonic Orchestra, un disco arriesgado y novedoso, dedicado a la zarzuela que llega a vender más de 1 millón de copias. Luis Cobos empieza a escribir una de las páginas musicales más importantes de nuestro país. A Luis Cobos le preguntaron una vez en el año Catapún Chimpún en el periódico El Mundo cuántos años tiene y él dijo los que parece que tengo. Entonces no voy a preguntar los años que tienes, pero con la perspectiva del tiempo, ¿eres consciente de lo que tú has hecho? Bueno, las cosas en la vida, el éxito te tiene que ocurrir. Una vez me preguntaron, ¿cómo definirías el éxito? Y dije, el éxito es una novia o novio infiel y absorbente que te toma y te deja cuando quiere sin que tú puedas hacer nada. Conozco a muchísima gente que es mucho mejor profesional que yo, tiene mejor aspecto y no, y el dedo del éxito no lo ha tocado. Así es que hacemos las cosas y luego hay la suerte, que también el Quijote dice, has de saber, amigo Sancho, que la suerte, enemiga de las más grandes desgracias, siempre deja una puerta abierta. Búscala. Entonces he tenido muchísima suerte, soy una persona muy afortunada, he trabajado y trabajo mucho, sigo trabajando mucho, y las cosas te van pasando por circunstancias de la vida. Claro, si no estás preparado, cuando viene la suerte no llegas. Pero sí, soy consciente que me han pasado muchas cosas, he vivido muchas etapas en la vida musical, y luego en otros aspectos, así es que me considero muy afortunado. Y tanto, y tanto. ¿Me das un minuto? Claro. Porque tengo que contarles a ustedes que la Navidad es mágica de verdad cuando la preparamos en equipo y la disfrutamos con la marca especial de Aldi. Mariscos, carnes, postres irresistibles para celebrar la Navidad al mejor precio. Elegir los regalos, comprar la comida y decorar el salón. Parecen tareas hechas por arte de magia, pero en verdad no lo son. Así que ponte las pilas, Hagámoslo especial, cuantos más seamos, mejor. Y esos muy ricos mariscos de locos, sin que nos cueste un riñón. juntos haremos que la Navidad sea especial de verdad. Porque en equipo todo es mejor. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Estamos hablando con Luis Cobos en directo. Nos ha puesto en escala lo que es el éxito, pero este señor, este hombre, este maestro, este genio ha conseguido hitos musicales históricos, desde dirigir la primera orquesta sinfónica que actuó en el Bernabéu ante más de 80.000 personas, a liderar filarmónicas en Moscú, en Londres, en Japón. Vamos a seguir viéndote. Pues, a ver. Director de orquesta, músico y compositor, Luis Cobos obtiene gracias a su batuta 100 discos de oro, platino y diamante, además de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo. Lo que he hecho ha sido hacer popular y hacer doméstico, en el buen sentido de la palabra, el sonido de la orquesta sinfónica, tratándola como un instrumento y luego juntándola, aliándola con otras muchas cosas. Luis Cobos se consolida internacionalmente a mediados de los años 80. Tras el álbum Zarzuela, pionero en nuestro país en el año 1985, dirige el primer concierto de una orquesta sinfónica en el Estadio Santiago Bernabéu con The Royal Philharmonic Orchestra ante 82.000 personas. Una trayectoria imparable en la que publica más de 2 decenas de discos. A finales de los años 80 el compositor dirige la Orquesta Sinfónica de Viena y publica el disco Viena Concerto, con el que consigue 4 discos de platino. Luis Cobos presenta en Austria su nuevo éxito, Viena Concerto. Nada más salir al mercado ya tiene vendidas 250.000 copias. La batuta de Luis Cobos cautiva a todos y pasa a dirigir otras orquestas como la Sinfónica de Moscú, la de Los Ángeles, la Filarmónica de Londres o la Kansai Philharmonic de Japón.
La huella que deja en los años 80 y 90 en el cine español también es significativa. Participa como productor musical en La corte del faraón y El día que nací yo. Luis Cobos mantiene un ritmo creativo constante, alternando géneros e influencias. Que la música es una profesión muy noble, muy honrosa y además hoy día y cada vez más en España y en todo el mundo, pero sobre todo en España, puede ser una profesión muy rentable. Luis Cobos se convierte en un rostro imprescindible en televisión, siempre manteniendo su pasión por la música. En los últimos años el ritmo del director es frenético y en 2018 lanza su disco Va por México, donde explora la tradición musical mexicana. Un recorrido por todo el mundo que este año le lleva a volver a sus orígenes, poniéndose al frente de la histórica Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana, para celebrar su 175 aniversario. 12 suspiros, alarga y rocín. Qué buen reportaje, ¿eh? ¿Sabéis? Sí, aquí los Reforzado. equipos... Sí, eso la verdad que escarban mucho en vuestras historias. De Zarzuela pensabas que venderías 50.000 copias. Vendiste 1 millón. Es lo que estaba previsto en un número 1, instrumental, porque había mucha diferencia entre música e instrumental. Pero yo, desde niño, que me crié en una banda de música, y me parece una forma de enseñanza muy buena, porque te dan conocimientos de solfeo e instrumento y te ponen al lado de gente que siempre toca mejor que tú. Con lo cual, si tienes vocación, que era mi caso, iba a estudiar las partituras y a hacer prácticas de método de clarinete. Esa me parece muy buena educación. Y siempre me inculcaron en mi pueblo el ser feliz siendo parte de un todo, no aspirar a ser el mejor del mundo, que era importante ese diente del engranaje y la vocación por la música. Entonces lo que se vendía en número 1 era 50.000. Yo hice la zarzuela y vendió 1 millón en España y otro fuera. Eso me permitió hacer 20 discos sin hacer presupuestos. Yo iba y hacía en Viena, en Moscú, fui a China, en fin, donde había una música interesante y yo podía hacer algo. Y lo que hice fue meter la orquesta sinfónica en las casas y los coches. Eso fue lo que en el resumen sintético de lo que hice. No tenía ningún afán divulgativo yo, sino lo hacía por pura vocación y con intuición. Y eso fue muy exitoso. Con intuición, desde luego. Pero a eso me refería a lo que tú has hecho, aparte de todo lo que tú has conseguido, lo que has hecho por este país, por el pueblo de este país, por los que nos hemos acercado a la música clásica a través de tu batuta, de tu pelo, de tu imagen, de todo. Bueno, sí, claro, ahora hablaremos. Tu imagen resultó muy rompedora, ¿no? En un mundo bastante académico. Sí, sobre todo lo que quise hacer era no desmitificar, pues la música clásica no me necesitaba a mí para nada. Oye, qué humilde eres. Todos los de Campo de Criptana sois así. ¿De qué? De humilde. No, quiero decir que ahí estaba, está y estará. La música es un bien de primera necesidad, no solamente un divertimento, es un elemento de cohesión social y conmigo o sinmigo, pues la música iba a tener la importancia que tiene en el mundo. Lo que pasa es que yo lo que hice fue acercar a la gente en mis videoclips, que aprendí yo a hacerlos, porque vino una directora americana conmigo a Londres y decía, no, y la senté allí, tenía el coro del Covent Garden, la Royal Philharmonic, Plácido Domingo, no sé. Y dijo, no te puedo hacer un videoclip, tú tienes que salir del cielo. Digo, no. Yo voy por una calle, me encuentro una chica, tengo que ser una persona normal, corriente, que ha encontrado una forma de comunicar la emoción de la música y enseñar que la orquesta sinfónica, en aquella época, pues muy poca gente iba a los conciertos, a las óperas, que está en las casas, que está en los genes de la gente. Y eso sí me resultó y me dio muchas oportunidades. En los genes, en los tuyos también estaba. Sí. ¿Por tu padre? Sí, mi padre, todos mis hermanos eran aficionados a la música. Sí. Y a mí me dice la gente, ¿qué sentiste cuando saliste al Estadio Bernabéu? Pues me sentía una hormiguita, porque eran 82.000, una final de Copa o de Liga. Pero cuando más me emocioné fue en el, que lo habéis citado, en el Concerthaus de Viena, con la Sinfónica de Viena. Estaba dirigiendo allí con el teatro iluminado. Y en una pausa estaba yo solo en el escenario, los músicos se fueron a tomar algo, miré a la butaca y dije, y me puse a llorar, ahora me emociono, si mi padre, pues yo perdí a mi padre con 18 años, mi padre estuviera aquí, porque para los músicos había 2 nortes, Valencia y Viena. Y claro, Viena era la ciudad de la música, por excelencia. Y yo me encontraba dirigiendo la orquesta de Viena con el teatro encendido y miré a la butaca, porque no me gusta llevar a la gente a las grabaciones,
porque son muy absorbentes y tienes que explicarte mucho, te desconcentran mucho. Y dijo, si estuviera mi padre, o sea, que ese fue el momento más emocionante de toda mi carrera. De verdad. Sí, claro, porque son esas cosas internas las que después de los platós y las fotos y los éxitos, uno si no tiene un excesivo ego y sabe que la vida son crestas y valles, pues dices, aquí vivo y hago lo que puedo. Qué bonito, es que justo te iba a preguntar si no te vio triunfar, pero tú sí, cuando triunfaste, sentiste esa ausencia. Sí, vamos a hablar de tu look, seña de identidad de este señor. Siempre ha tenido aire de estrella de rock con batuta. Es un look... Bueno, es que el rock también me gusta y el pop. Ya, no, es que no has hecho ascos, por decirlo coloquialmente, a ningún género en realidad, ¿no? Me han adoptado, la música te adopta y es una forma de vida. Entonces la música, cuando eres músico, pues yo con 9 años ya tocaba en la banda de música y me iba a la escuela por la mañana, me iba a comer a casa, tocaba y hacía prácticas con el que no dejaba dormir la siesta a nadie. Sí. Después me iba otra vez a la escuela. Mírate. Sí, después me iba otra vez a la escuela. Sí. Y luego iba a la academia a estudiar, iba a cenar y por la noche a ensayar. Porque la gente de entonces combinaba su trabajo con la música, no eran músicos profesionales. O sea que yo con 8 y 10 años tenía 14 horas de trabajo, pero es una maravilla porque ¿qué puedes hacer en la vida sino indagar, esforzarte, estudiar? Y esos son los valores que creo que me han ayudado mucho para llegar a tener un cierto éxito en el mundo. Tal cual. Y eso lo acompaña, esta forma de entender la vida, de entender la música, con un look, una imagen poderosa sobre el escenario. Sí, es uno de los secretos de tu éxito, yo creo. La imagen de Luis Cobos se convierte en icónica. Yo creo que ya a estas alturas hemos superado lo de pelo largo, pelo corto, bigote sí, bigote no, ¿no? Eso yo tengo que preguntar. Son su media melena y su poblado bigote los que se mantienen con el paso del tiempo. Yo creo que las personas que transmiten algo son las que no tienen marketing. En mi persona no hay ningún marketing, ninguna pose estudiada. Soy bastante espontáneo y soy bastante normal. Luis luce la misma imagen ya desde sus inicios, mucho más rebelde e indómito, aunque el músico no considera que esto sea una pequeña parte de su éxito. ¿Un buen director de orquesta tiene que tener la melena que tiene Luis Cobos? No sé, creo que no. Hay otros que no y tienen mucho éxito, no es necesario. El director de orquesta confiesa que jamás se separa de su mejor aliado. Luis Cobos, tienen que saber ustedes que en su bolso, además de las batutas, lleva algo que saca. Enséñanoslo, Luis, por favor. Un cepillo, no sé dónde está. Ah, lo tiene en el atril donde dirige. Porque se me moja mucho el pelo, ¿ves? Pues es un cepillo normal y corriente, un peine. Un bigote más o menos poblado dependiendo de las modas y una melena sana, cuidada y reluciente que se mueve al vaivén del compás. ¿Tú te cortas las puntas a menudo o...? Me las cortan. Que si te cortan el pelo, la fuerza como Sansón... La perdería totalmente. Ah, sí, tienes la fuerza en el pelo. ¿Y dónde más? Pero me lo dejaría cortar por una mujer nada más. Ah, sí. ¿Por qué mujer? Anabel, esto a es ti un te lo voy a test, decir tú no yo. puedes... Pero 45 años después de comenzar su carrera musical, su característica imagen sigue siendo exactamente la misma. Madre del amor hermoso, sigues... me habían dicho que llevabas un peine. No, a ver, no, vamos a ver. Yo en el bolsillo llevo un cepillito de esos que daban en Iberia. Sí, que es un peine y cepillito. Se pliega. Pues, sí, en un momento determinado se te moja el pelo y tienes que hacer una entrevista, pero vamos, no tengo ninguna pasión por los cepillos. O sea, no voy a las perfumerías todos los días. No, yo me cuido muy poco, bastante poco. ¿Sí? Sí. Pues pareces un hombre coqueto. Bueno, coqueto, sí, soy un poco coqueto, pero que no ando por ahí. Por ejemplo, ahora tengo el pelo que se me dobla por aquí. Pues soy de maquillaje y me dicen, ¿te peinamos? Digo, no, me despeino yo. Y como amanezca el pelo, ahí va. Pero hay una cosa que es importante, yo creo. No considerar... Mira, yo he sido presidente de la Academia Latina, ahora presido la Fundación Latin Grammy, presido la Federación Iberoamericana de Artistas, la AIE, no sé cuántas cosas. Soy el presidente de las Presidencias Reunidas. Entonces tengo una atalaya por la que ver cómo un gran éxito destruye a una persona. Porque cualquiera se repone de un gran fracaso, más o menos, con ayuda, pero he visto, y que eso me ha ayudado mucho, trabajar con muchos artistas de mucho nivel. He visto cómo es posible que esta persona sea tan talentosa, tanto nivel y tan desgraciada en la vida. Qué interesante, porque además
es verdad que ahora, no sé si porque se verbaliza más, se cuenta más, la cantidad de artistas que están necesitando parar para reponer la cabeza, ordenarla. No sé si en la época en la que tú has tratado con todos, con Vicky Larraz, con Marta Sánchez en Ole Ole, con Mecano, siempre estamos hablando de salud mental. No sé si en tu época el éxito se gestionaba mejor. Mira, yo les he aconsejado a Paloma Oxí, que es una persona a la que tenía que reconocerle toda España lo que ha hecho, una mujer multimillonaria de la familia, que ha estado trabajando, tiene 84 años, ¿cuántos tiene ahora? 12 o 14 horas diarias en la Escuela de Alto Rendimiento Reina Sofía. Sí. Es admirable. Y le comenté a ella, a Caterina Busca, que tienen conservatorios, tenéis que poner una clase para vencer el miedo escénico, el veneno del éxito, que la gente sepa que le van a pasar esas cosas. Creo que en algunos sitios lo han implantado. No es de psicología solo, sino una clase de advertencias de lo que te puede pasar. Qué bueno, ¿y qué te ha dicho Paloma? ¿Lo va a hacer? No, creo que lo llevan haciendo tiempo. Yo tengo muy buena amistad con ella, la admiro mucho y nos queremos muchísimo, porque esa persona que podía estar en Bali pintándose las uñas, es un esperpento de comparación, pero está trabajando, conoce a todos los alumnos 18 horas. Entonces, lo que pasa es que el éxito es un veneno. Y entonces, lo que ocurre también, aparte de la salud mental, se producen muchos problemas psicológicos y mentales, porque en España debería haber mecenazgo, que es que las empresas puedan invertir en cultura, la que les guste, pintura, y tener una desgravación, como pasa en la fundación que presido, Latin Grammy, que tenemos donantes. Mira, en Estados Unidos el fundraising, que es el mecenazgo, consiste en que si te dan créditos en la universidad para que puedas estudiar idiomas, son préstamos, nunca es dinero a fondo perdido. Aquí estamos muy mal acostumbrados. Te dan préstamos. Tú terminas, haces tu carrera, devuelves lo tuyo y das el 50% u otro más para que puedan estudiar. Y pensamos que la sociedad americana está desprovista de compromisos y valores. Pues no es así. Entonces aquí hace falta eso y las rentas irregulares, que son, en Francia y otros países, tú tienes 3 años, porque tú eres escritora. A lo mejor escribes un libro sobre Egipto. Te vas a Egipto y 1 año y estás 6 meses. Como no tienes éxito, eso no lo puedes incluir como gasto. Entonces en Francia se elige 3 o 5 años y te computan durante 3 años lo que has invertido y lo que has ganado. Claro. Y eso lo hemos pedido muchas veces y ya que estoy en la televisión, por favor, al Gobierno de España, considerarlo. Es mejor, no los gastos y las cenas que hacemos con amigos o con la familia. Todo lo que inviertas en un proyecto, pues luego tiene éxito, te desquitan el 40% de ese éxito, pero no computan lo que invertiste para tener ese éxito. Totalmente. Y eso es lo que también afecta, y las cosas que están pasando con muchos artistas de edad, pues que en España un gran éxito número 1 no te da para vivir toda la vida. Total. Y solo un 20% de la profesión de músicos y artistas viven de un único trabajo. Y eso también hay que saberlo. Está muy bien ver todo lo que hacemos en Tata, pero esa es la realidad. Fíjate lo que estamos viendo de Miguel Morales, de los Brinco, todo lo que le ha pasado. Sí. Que además yo creo que os pidió ayuda, Sí, ¿no? nosotros le dimos una ayuda antes cuando estaba enfermo, sí. Pero es Vox Populi, no puedo decirlo porque son cosas confidenciales, pero es Vox Populi que eso lo que pasa es que no da tanto a la clase media de los artistas, no digo de talento, sino de económica, no les da el éxito para vivir. Y somos un país que no entiende eso, que vemos... No cuida a sus artistas, nada, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Que no cuida a sus artistas, sí. Pero ¿me vas a contar lo del pelo? ¿Qué? ¿Por qué te dejaste el pelo así? ¿Fue un look estudiado? No, me gustaba. En los años 70 yo viajé a Londres con mi coche, que son 22 horas sin parar, un Renault Ranchera, y tenía la suerte de que un amigo mío trabajaba en Melody Maker, que era la revista musical por excelencia, y en el Marquis, que era el teatro. Y llegué ese día, 22 horas, y me dice, hoy tenemos concierto. Y fuimos al gran auditorio que hay, no es el Carnegie Hall de Nueva York, el gran auditorio que hay, el redondo que está en el Royal Albert Hall, gracias, el Royal Albert Hall, y actuaba Led Zeppelin en los años 70, en un auditorio clásico, actuaba ya un grupo de rock, conocía a Jimmy Page y a Robert Plant. Yo acababa de llegar y tenía el grupo Connection y era de la tribu, porque tenía pelo largo, pantalón campana,
y no desmerecía del aspecto. No. Y entonces los ingleses han tenido la fortuna de cuidar a esa gente, de hacer los shares, etcétera, darles reconocimientos, y han conseguido exportar como un elemento esencial de Inglaterra la música. Sí. Y bueno, nosotros no podemos quejarnos porque tenemos un plantel de cultura musical aquí que podemos ganarlas a los ingleses. Pero nuestra mentalidad, somos un poco caínitas, se apoya a la gente cuando empieza y luego yo me reconozco que también no quiero ser protestón, solo soy un poco caínita en eso. No eres nada protestón en absoluto. No todo el mundo sabe, Luis, que tú estás detrás o al lado del éxito de grupos, decía antes, como Leole en sus dos historias, de Mecano, de Antonio Flores. Hice el primero de Joaquín Sabina también, como director musical, y de mucha más gente, la Orquesta Monagón, y de, en fin, Pantoja ha hecho... No, ahora te vamos a ver, sí, te vamos a ver con Pantoja. A ver, estoy encantado con el reportaje. Esta es una de las muchas canciones en las que participa Luis Cobos. A comienzos de los años 80, en medio del estallido artístico que sería conocido como la movida madrileña, aparece Cobos, una figura clave tras bambalinas, capaz de unir música popular, técnica y sensibilidad orquestal. Intento respetar la esencia de la música y, sin embargo, pues aporto algunos elementos de ahora que a mí me parecen interesantes. Es en esta década cuando Cobos monta su propio estudio en Madrid, los míticos estudios Scorpio. Aquel espacio es cuna de muchos de los primeros discos de la movida. La movida fue el despegue de la imaginación. Todo el mundo tenía ideas musicales, pero yo estaba ahí para ayudarles a cuadrarlas. Y claro, no salía en las fotos porque estaba trabajando. Una época que es un laboratorio creativo permanente, donde forma parte de las creaciones de grupos como Leole. Desde ese estudio, Luis Cobos comienza a producir, arreglar y grabar para algunos de los nombres que marcarían una era, como Mecano, a quien en 1981 produce sus dos primeros discos. Aunque los hermanos Cano escriben las canciones y la voz la pone Ana Torroja, son las grabaciones de estudio las que están bajo el control de Luis Cobos. A ese estudio se suma Tino Casal, con quien entabla una gran amistad. Y gracias a Cobos y a su estudio comienza a gestarse su éxito creativo. Estuvo viniendo casi un año por el estudio, porque él había estado una temporada en Londres. Entró en contacto con lo que era en España el pop, lo que estábamos haciendo, e incluso hizo coros conmigo en Pongamos que hablo de Madrid, que fue el arreglo que hice yo con Antonio Flores. Luis Cobos y Tino Casal son los encargados de crear el primer disco de Antonio Flores, donde destaca la canción No dudaría. No dudaría en volver a reír. Un recuerdo aún muy vivo. El año en el que fallece Antonio Flores, Luis Cobos cuenta cómo comienza a crear música con él. Yo hice como director musical con él los dos primeros discos, los dos primeros álbums que él hizo ya, donde ya, sin gran conocimiento técnico, se reveló como un gran cronista. La huella de Luis Cobos en la movida es imborrable, convirtiéndose en un pilar fundamental de la música de los 80. Fíjate, esto no se sabe mucho, Luis. Hay una anécdota muy bonita con Antonio, que estaba unido por el cordón umbilical a Lola Flores, pero no quería llamarse Flores. Los dos primeros álbumes que hice yo, esta No dudaría, Pongamos que hablo de Madrid, que fue una versión pop rock, no lenta como la cantaba Joaquín Sabina, él no quería llamarse Flores, se llamó Antonio. Los dos primeros discos se llamó solo Antonio. Sin embargo, estaba, era un muchacho muy creativo y muy despistado en ese momento. O sea, tenía ideas musicales y me acuerdo que en el No dudaría hay una anécdota muy bonita, porque sabéis que al final el piano ese que suena soy yo, y él grabó la voz conmigo en el piano y luego puse las demás cosas. Él quería poner guitarras heavy, le gustaba mucho el heavy rock a Antonio. Y digo, no, esto es un himno. Y además, vamos a tener con el piano, que es bipolar, bisexual, hay blancas, negras, birracial, y esto va a ser un éxito. Porque cuando ya te dedicas a eso, hay un olfato. Y oyes un tema y dices, esto puede ser o no, pero, o sea, será o no, pero puede serlo. Y cuando estábamos grabando, No dudaría, estábamos él y yo solos, y el técnico. Y yo tenía un paracaídas en la habitación del piano para la acústica. Y me dijo, ¿eso qué es? Digo, pues es un paracaídas, un parachute. Ah, parachute. Entonces, parachururu churu. Cuando canta parachururu ¿De churu. verdad?
Bueno, pero eso, Sonsoles, eso pasa en las grabaciones. Entre dos aguas de Paco de Lucía le faltaba un tema para hacer un disco. Y entonces le dije, no, oye Paco, me falta un tema. Y dije, pam, pam, pam. E hizo Entre dos aguas. Esto hay anécdotas por miles. Qué Eso, bueno. y a nosotros, claro, es que entiendo que os sorprenda, pero a nosotros... y además, otra cosa de Antonio, que me encantaba cómo escribía, es que él pasábamos por el bulevar de Princesa. Sí. Y había... Un momento, Luis. Esta anécdota maravillosa me la cuentas en unos minutos, que volvemos ahora, que hay que comer, ¿tú me entiendes? Estamos hablando y sobre todo escuchando con mucho gusto a Luis Cobos repasando su vida y justo nos estaba contando una anécdota que he interrumpido por la publicidad con Antonio Flores. Bueno, primero decir que Antonio es uno de los iconos, si no es para mí es el icono más importante de los 80, sí. De la movida. Sí. Porque como compositor, como intérprete, como buena gente que era, con una rebeldía innata, y digo que uno de los días que estábamos paseando por Princesa, pasamos al lado de una gitana que vendía flores. Me dijo, mira, parece que le brotan de las manos flores de fresa, y parece que le brotan de las manos. Y me emociono. Y le dije, Antonio, ¿por qué no haces una letra, una canción? Y la hacemos. Y entonces hizo una canción que se llama Flores de fresa, que le brotan de las manos sin darse cuenta. Una maravilla. Entonces yo dije, pero Antonio, esto no lo vamos a hacer con guitarras acústicas, o sea, con guitarras eléctricas, vamos a hacer acústicas, y le grabé un cuarteto de cuerda. Si ustedes pueden oírlo, se llama Flores de fresa, es una de esas maravillas que no fue número 1, pero que está en su disco, y entonces tengo una gran admiración. ¿Aquí la tienes? Rosas color fresa, rosas de fresa. Ahora entra la cuerda. Rosas de fresa. Dejarlo un poco. Sí, sí. Rosas que le nacen entre los dedos sin darse cuenta. Ahí. Un cuarteto. Bravo. Gracias, Edu del Val. Siempre al quite, siempre al quite. Fue, es y será un compositor excelente, un gran intérprete y un gran muchacho. Yo le tengo muchísimo cariño y pasé muchas horas con él. Yo no, desde luego, un ser extraordinario, que todos tenemos que ver el documental, por cierto. Isabel Pantoja. ¿Trabajaste muchísimo con ella? ¿Era fácil trabajar con ella? Muy fácil. ¿Sí? Facilísimo. Sí, trabajé mucho con ella y el último disco, Enamórate, lo hice yo, lo produje yo y hice la dirección musical y la producción. Sí, estoy muy vinculado a ella. Y ¿Sí? a su familia, sí. Porque tú siempre has dicho que es una gran artista, pero el personaje se ha comido al artista. Mira, todos tenemos problemas familiares que no decimos porque no somos famosos. Pero la persecución y el control que ha tenido esta mujer durante toda su vida y de lo que ha tenido que tirar, cuando lo sabes, empatas muchas cosas. De acuerdo, sí. Ella tiene un sentido musical como no he conocido a ningún artista, Fíjate. incluyendo Tino Casal, que soy fan porque es el crooner con la mayor extensión vocal. Hice con él una versión de Life on Mars, de David Bowie, y ya le gustaría a David Bowie poder cantar como Tino Casal. Qué bueno. Pero incluso Isabel tiene un talento musical. Mira, yo estaba en Londres con ella grabando y siempre que ha grabado conmigo le ponía a la manera clásica una tarima con la orquesta, de forma que si se equivoca el cantante ya no se puede repetir porque se mete por todos los micrófonos. Cada vez que terminaba Isabel de cantar, la London Symphony y Royal Philharmonic, que han grabado con Pavarotti, con todos los cantantes, le aplaudían las canciones. Cada vez, que eso es inhabitual, porque vas a hacer una grabación y ya todo el mundo somos artistas de grabación y no se interrumpe una grabación, terminamos y le aplaudían. Y luego ella se tuvo que volver a Madrid, yo hice un álbum doble, la canción española, que tuvo mucho éxito, y grabé la mitad del álbum yo haciendo los fiatos de la copla, dirigiendo y diciendo, porque tú... imagínate, yo cantando copla. Vinimos a Madrid, en esa parte de la grabación puso la voz ella y clavaba todas las caídas. Pues la verdad que está muy bien también hacer este reconocimiento Es una de a una Fénix, figura. es una de Fénix. Exacto. Y luego lo que le pasa a la gente en su familia, a mí me preguntan siempre los medios, ¿pero qué te pasa del hijo? No sé qué. Yo los he visto crecer, Sí. he estado con ella y me remito a mi impresión.
para mí es una gran persona y una excelente representante de la música tradicional española. Yo diría que lo mejor. Qué bueno. Luis Cobos, ha sido un Pero placer. permíteme que te diga una cosa, que traigo un regalo para ti. Oye, y tenemos que hablar de la Fundación Teodora, no me queda tiempo para todo. Un regalo para ti. Vamos a ver. No me lo puedo Esto creer. Es una batuta verde. No me lo puedo Voy a poner aquí para que se vea por contraste que es verde. Esto no existe porque son blancas o negras. Esta la compré en la Manhattan School de Nueva York, justo en el viaje que coincidimos viniendo con tus hijos, que coincidimos en el aeropuerto. Totalmente. Bueno, pues fíjate que yo había comprado esta batuta y otras. Y hoy digo, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo? Coincidimos, Soles y yo, en el aeropuerto. Ibas con tus dos hijos. Sí, sí, sí. Que no sé si los íbamos a mandar a Estados Unidos. Sí. ¿No? Seguimos hablando largo y tendido. Y esta batuta, para resumir, te la regalo para que dirijas el Me programa. encanta, pero muchísimas gracias. O sea, me parece extraordinario. Y luego... No, que me he quedado sin tiempo, Luis. Bueno, Que me he quedado sin tiempo. solamente quiero ponerme una cosa, No, un que minuto. que nos llevan. Esto De la es de la Fundación Fundación Teodora. Teodora, que ayuda a los niños en los hospitales. Eso Hasta siempre. es.